Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ministra, usted fue una de las encargadas de preparar la reunión de este lunes, de hoy, entre Pedro Sánchez y Quim Torra. ¿Ha salido todo según usted había previsto? Bueno, era importante que se produjera la reunión, ese era el primer objetivo, y después que se pudiera celebrar en los términos en los que se ha celebrado, es decir, con un lenguaje sincero, fluido, con una duración lo suficientemente amplia como para prever que se han abordado varios temas, que los dos presidentes han podido exponer con tranquilidad y con un inicio de generación de confianza imprescindible, de respeto de las instituciones, también imprescindible. Son conceptos que se han perdido, respeto, confianza, y construir así una lealtad futura, que es lo que pensamos que es imprescindible para que avance una democracia y para que al final se entiendan gobiernos que parten efectivamente de posiciones muy distantes, pero que hay que construir un camino de futuro. Ese era el principal objetivo, construir ese camino, ese inicio de camino, que se constituya una comisión bilateral, que podamos poner en marcha grupos de trabajo bilaterales en los que abordemos problemas concretos que afectan a problemas concretos de la ciudadanía catalana. Creo que es una buena noticia. Dice, se parte de posiciones muy distantes. Uno siempre piensa que en el diálogo o en la negociación se parte evidentemente de posiciones distantes para ir acercándose. Uno cede, el otro tira, el otro afloja, y en eso consiste una negociación, un diálogo. Pero claro, es que el presidente de la Generalitat le pone sobre la mesa a Pedro Sánchez algo a lo que no quieren renunciar los independentistas, que es el derecho a autodeterminación. Y Pedro Sánchez le dice, hombre, no, esto no cabe. Estas dos posturas tan distantes, ¿en qué punto se pueden encontrar? Bueno, de entrada podemos avanzar en muchas otras cuestiones que no son las más distantes. Y yo creo que eso se lo merecen los ciudadanos. Es decir, que si tenemos problemas sobre recursos de inconstitucionalidad a leyes, por ejemplo, que reconocen derechos sociales, pues vamos a resolver, porque al final al ciudadano le da igual quién tiene la competencia. Pero si el resultado es que no le resuelves el problema, pues estamos haciendo un mal servicio el Govern de la Generalitat y el Gobierno de España. Y, por tanto, avanzar en esas cuestiones yo creo que es imprescindible. Creo que también es imprescindible que se reconozca, por ejemplo, que el derecho de autodeterminación no existe como tal. Es decir, lo formulamos como derecho, pero no existe ese derecho, porque los derechos existen cuando hay una norma jurídica que te lo reconoce. En cambio, sí que se reconoce, tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el autogobierno. Y ahí hay muchísimo espacio donde explorar, donde avanzar, donde negociar, donde llegar a acuerdos de manera bilateral y también de manera multilateral. Y, por tanto, en los espacios en los que es posible el encuentro, porque no son de todo o nada, ¿no?, sino de poder avanzar posiciones, pues ahí nos podremos ir encontrando. Por eso creo que es positivo el inicio de la construcción de ese camino. Sabemos que ese camino ni va a ser rápido ni va a ser fácil, ¿no? Decíais, ahora informabais que hace 7 años que no se reunía la comisión bilateral. Bueno, llevamos 7 años de silencios y 7 años de vivir a espaldas instituciones que al final estamos representando el interés general de los ciudadanos. Govern de la Generalitat, Gobierno de España. Creo que es importante que se ponga en marcha esa comisión y que se empiece a trabajar en ese camino. Usted se pone al frente de esta comisión que habrá que engrasar, porque desde 2011 el engranaje lo debe tener bastante oxidado. ¿Para abordar qué en esta comisión? ¿Transferencias? ¿Para abordar qué exactamente? Bueno, la comisión bilateral es verdad que va acompañada de otras comisiones, todas ellas previstas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En ella se aborda, por ejemplo, la conflictividad entre las administraciones. Eso quiere decir los recursos de inconstitucionalidad que el Gobierno de España ha interpuesto contra normas autonómicas, pero también aquellas normas que han sido recurridas por parte de la Administración Autonómica del Gobierno de España, es decir, de la Administración General del Estado. Creo que es bueno empezar a trabajar en esa línea, ver cómo la conflictividad baja,
porque yo creo que la conflictividad entre administraciones genera mucha tensión, mucha desconfianza, y creo que no es buena. Pasa con Cataluña, pasa también con otras comunidades autónomas. Y yo creo que ese repaso de todos los recursos interpuestos que prácticamente el gobierno del Partido Popular ponía en marcha de manera automática por una duda constante de lo que hacían las administraciones autonómicas, creo que eso merece la oportunidad de ser repasado y, por tanto, de bajar esa tensión, de bajar esa conflictividad. También se abordan cuestiones de transferencias, se abordan cuestiones de inversiones también en el territorio. Pensamos en fomento, pero no solo. Se puede pensar también, por ejemplo, en programas de ciencia, de innovación, en programas tecnológicos, es decir, cómo también tenemos la oportunidad de modernizar el modelo productivo y la economía de nuestro país con Cataluña e, insisto, con el resto de comunidades autónomas. Por tanto, son muchos los temas que habrá que abordar y que habrá que ir viendo, evidentemente, paso a paso, porque no podemos atropellarnos en un día y solucionarlo todo, pero creo, por tanto, que es importante esa señal de empezar ese trabajo. ¿Y piensa el Gobierno que esta agenda que se marca con esta comisión bilateral, con todos los trabajos que se puedan hacer, con la mejora del autogobierno, piensa que va a hacer que se diluya la voluntad de autodeterminación del Gobierno catalán? Bueno, yo creo que nosotros nos debemos sobre todo a trabajar para los ciudadanos. Y por tanto, el Gobierno de España, cuando piensa en poner en marcha la comisión bilateral, cuando piensa en resolver algunos recursos de inconstitucionalidad, lo que tiene en la retina y lo que tiene como objetivo principal es ver cómo mejoramos la vida de las personas. Creo que es la máxima responsabilidad que tenemos los poderes públicos. Por tanto, yo creo que es importante transmitir una señal clara a la ciudadanía catalana que el Gobierno de España está preocupado y ocupado para representarlo en su integridad a toda la sociedad catalana, con independencia de lo que voten. Porque al final un gobierno representa a toda la sociedad. Eso es algo que de alguna manera se ha reprochado también al Gobierno de la Generalitat, que parece que ha abandonado a la mitad de la población de Cataluña. Pues bien, el Gobierno de España lo que quiere es representar a todos los ciudadanos españoles y, por tanto, a todos los ciudadanos catalanes, y en ese sentido yo creo que esa señal también puede ser muy bien recibida por parte de la ciudadanía catalana. Hoy me parece que salía una encuesta, es verdad que las encuestas hay que ponerlas siempre entre paréntesis, pero salía una encuesta en un periódico donde se decía que la inmensa mayoría de catalanes... El periódico de Cataluña, el 60 y pico. 60 y pico pensaban que había margen para mejorar el autogobierno. Creo que es un dato a tener en cuenta y creo que seguramente sí responde a esa voluntad de una inmensa mayoría de catalanes a querer entenderse, a querer contribuir y construir lo común y contribuir a la construcción de una España distinta. Y en eso es en lo que estamos. Ahora podrá escuchar lo que se ha dicho desde la oposición, desde Ciudadanos y desde el Partido Popular sobre esta reunión, pero antes, por aclarar un concepto, estaba sentado aquí en la misma silla que está usted ahora hace un rato en la mesa política, Toni Cantó, y hablaba del trato de favor del Gobierno de España hacia la Generalitat por el hecho, hacia el Gobierno de Cataluña por el hecho de poner en marcha esta comisión bilateral, ¿no? Decía, yo como valenciano también quiero tener una comisión bilateral. ¿Esta comisión bilateral solo existe entre Cataluña y Estado? Pues no, la verdad es que existe porque está en su Estatuto de Autonomía. Si no recuerdo mal, el artículo 183 del Estatuto de Autonomía de Cataluña es la que reconoce esa comisión bilateral, y luego las otras previstas, la de transferencias, la económica, también tiene un artículo propio, el artículo 210 del Estatuto. En la disposición adicional tercera, si no recuerdo mal, se reconoce también la de infraestructuras, y hay otros estatutos de autonomía ya hoy que reconocen la existencia de comisiones bilaterales y que existen esas comisiones bilaterales. Andalucía lo tiene reconocido en su estatuto, Extremadura lo tiene reconocido en su estatuto, Aragón también lo tiene reconocido, y Castilla y León. Por tanto, no es el único caso.
Y además está la previsión legalmente formalizada en el lugar adecuado. Pues quiero que escuche ahora lo que decía Albert Rivera sobre la reunión de hoy, en la que, según el líder de Ciudadanos, Sánchez se ha rendido frente a los que ha llamado golpistas. Acaban de pactar ir a una comisión bilateral para hablar de dar a Cataluña más competencias, más concesiones y menos controles. Y yo me pregunto, si a ti te dan un golpe de Estado, como país, ¿qué tienes que hacer? ¿Tomar nota de por qué han llegado hasta allí y corregir los errores? ¿O darles más instrumentos a los que te han dado un golpe de Estado? ¿Por qué a nosotros nos han dado un golpe los separatistas? Porque les hemos dado los instrumentos y porque no les hemos controlado ni supervisado las competencias que estaban ejerciendo. ¿Qué le parece? Me parece que hay partidos políticos o líderes políticos que viven confortablemente en la confrontación, y creo que no se lo merece el país, ni sobre todo los ciudadanos de este país. Creo que los partidos políticos tenemos que hacer un esfuerzo para solucionar los problemas. Es verdad que cuando se produce una ilegalidad se abre una vía judicial. Es así. Es decir, nos pasa a los ciudadanos, también a los poderes públicos que cometen una ilegalidad, requiere una reacción que va por la vía judicial. Pero cuando tú llevas 7 años con un problema político encima de la mesa de primera magnitud, negar ese problema o ceñirse solo a la espera de que el otro cometa ilegalidades para abrir constantemente la vía judicial no resuelve el problema político. Entonces, creo que se está abriendo una oportunidad para abordar el problema político, para abordar y aportar soluciones políticas, y los partidos políticos lo que tienen que hacer es preguntarse a ellos mismos. Ciudadanos, en este caso, tiene que preguntarse si quiere contribuir a esas soluciones políticas, a buscar esos consensos necesarios, porque creo que todos los partidos son necesarios en este trayecto, en este camino que se inicia hoy, o si por el contrario quieren continuar confrontando y quieren contribuir exclusivamente a esa crispación constante que llevamos muchos años viviéndola y que no ha aportado ninguna solución. Venga, pues abro la tertulia a Milagros Pérez Oliva, a Berna González Harbour y a Carlos Cue. Tienen aquí a la ministra. Después, si acaso, ya entraremos nosotros más en la tertulia, en la valoración, pero si tenéis alguna pregunta para formularle, Mila. Sí, yo querría saber qué continuidad le ves, y ya sé que hoy no han fijado calendarios, pero ¿cómo va a continuar? Porque es muy importante que se haya abierto este diálogo, es muy importante porque significa que hay un escenario nuevo, pero ese escenario, aparte de la buena voluntad y el buen clima que ha tenido hoy, tendrá que llenarse también de contenidos. ¿Cuál va a ser el recorrido? Bueno, pues nuestra intención es que la primera comisión bilateral se produzca este mes de julio. Evidentemente es importante también prepararla, es decir, analizar bien los materiales. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública está analizando ya desde el punto de vista técnico todos los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, y por tanto yo espero que tengamos un informe en una semana o 2 semanas que nos permita ir a una comisión bilateral también con contenidos, y por tanto que esa continuación del diálogo abierto hoy entre los dos presidentes pues se produzca antes del mes de agosto, y por supuesto retomarlo en otoño al ritmo que vayamos marcando las dos administraciones, los dos gobiernos. Carlos. Sí, una pregunta y una curiosidad. La pregunta es, usted que conoce bien al presidente Sánchez, ¿cree que el presidente Sánchez ha dejado de pensar que Torra es racista, o simplemente lo sigue pensando, pero ha aparcado ese pensamiento en aras del diálogo que están promoviendo, pero sigue pensando que es un racista y que es un problema que sea presidente de la Generalitat? Y el detalle, con la preparación en la que usted ha participado intensamente, la preparación de esta reunión, que fue bastante compleja hasta donde alcanzo a conocer, ¿se pensaba que iba a salir tan bien la semana pasada? Bueno, respecto a la primera cuestión, hoy ha habido una reunión entre dos instituciones, al presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno de España, y esas son las dos personas que han hablado. Por tanto, respeto institucional y reconocimiento mutuo. Creo que esos son los parámetros en los que tenemos que movernos si queremos seguir avanzando. Respecto a la segunda cuestión... ¿No sabe si ha cambiado de opinión o no? No ha hablado con él.
Bueno, hemos hablado del contenido de la reunión, brevemente, porque tampoco hemos tenido 2 horas y media adicionales para que me explique los pormenores de la reunión. Tampoco sabemos si Torra le ha dicho, ¿sigues pensando que soy un racista? Sí. Tampoco lo sabemos. Ha dado la sensación de que algo sí por una respuesta de Torra, pero yo no lo puedo afirmar. No hemos hecho una reunión plus en la que eso, ¿no?, me haya dado todo lujo de detalles, pero sí lo más importante, es decir, que el presidente Torra esté abierto a constituir esta comisión bilateral, que recuperemos esta comisión después de 7 años, como decía, de silencio, creo que ha sido un paso importante. La segunda ya se me ha ido de la cabeza, lo siento. Sí, con la preparación Sí. usted pensaba que iba a salir también, porque la preparación creo que no fue tan bien, ¿no? Bueno, en realidad es verdad que la preparación seguramente no requería empezar a ver detalles sobre qué materias están por transferir o qué recursos podemos empezar a ver si los levantamos, no los levantamos, cómo, si con condiciones o sin condiciones, pero creo que sí que se han producido algunas conversaciones previas, breves, no exhaustivas como decía, pero que sí han generado ese clima, ¿no?, también de escucharnos, de saber lo que íbamos a plantear unos y otros. Sabíamos, por tanto, que al presidente Torra vendría con, por ejemplo, el derecho de autodeterminación, lo sabía toda España, y ellos también sabían que para nosotros pues era importante abordar la comisión bilateral, que también era importante poner encima de la mesa los 45 puntos que Puigdemont había llevado al anterior presidente del gobierno, y que por tanto lo que queríamos era hablar sobre todo de derechos, de libertades, de inversiones y de necesidades de los ciudadanos. Voy contigo, Bernardo, déjame que pensaba ahora en una pregunta. Pedro Sánchez le ha dicho en algún momento, no con estas palabras que voy a decir, pero más o menos, le ha dicho: Torra, no nos lo pongáis difícil. Y estoy pensando en la moción independentista aprobada en el Parlamento la semana pasada, que de alguna manera obligó a abrir la vía judicial, aunque fuera en este caso. ¿Ha habido este momento de decirle vamos a llevarnos bien? Pues lo desconozco. Sí, lamento no poder dar esta información, pero yo creo que el Gobierno de la Generalitat es muy consciente de lo que está fuera de la ley y de lo que está dentro del marco constitucional y estatutario. Y por tanto también saben perfectamente que cuando se rompe ese marco constitucional y estatutario, el Gobierno de España tiene que reaccionar frente a eso, porque la defensa del Estado de Derecho y del Estado democrático es la defensa al final de los derechos y libertades de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país, y es nuestra obligación. Por eso decía que al final la vía judicial es inevitable frente a una ilegalidad o frente a un acto inconstitucional o antiestatutario, pero eso no resuelve el problema, y por tanto creo que la otra vía, la vía política, es importante mantenerla abierta, porque si no, no nos enfrentamos al problema de fondo y por tanto es imposible aportar soluciones a ese problema de fondo. Una pregunta muy breve, ministra. ¿Es el principio del fin del proceso? Bueno, yo diría que el procés murió, ¿no?, hace tiempo, seguramente. Cuando se producen el día 6 y 7 de septiembre, que realmente creo que fue el punto de inflexión, ¿no?, donde una mayoría parlamentaria impuso, al margen del marco constitucional y estatutario, una serie de resoluciones en el Parlamento de Cataluña, con la aprobación de una ley que derogaba de facto la Constitución y el Estatuto de Autonomía por una mayoría que para nada era suficiente. Creo que ahí empezó a perderse la razón, ¿no?, y las razones que podían tener los independentistas con el procés. Creo que cuando se hace la declaración unilateral de independencia y se constata algo que algunos o muchos ya sabíamos, que es que eso no conduce a ningún sitio, que conduce a un callejón sin salida, a un abismo, a un muro, me da igual la metáfora que busquemos. Creo que ahí el procés se había quedado ya sin camino, se había agotado en el mismo. Y por tanto, yo creo que es necesario abrir otras vías y cambiar o pasar pantalla, como dirían ellos, y por tanto trabajar
en el ámbito político con las reglas de la política, que es diálogo, pero también es respeto a las reglas del juego, respeto a las reglas democráticas que nos hemos dado todos. Yo creo que eso se ha entendido en la mayor parte de la sociedad catalana, que es para los que nosotros al final trabajamos y a los que nos debemos. Ministra, nosotras que hemos hablado en muchas ocasiones del tema catalán, ¿usted se acuesta hoy más optimista? Pues sí, me acuesto más optimista, que no quiere decir saltando de alegría y pensando que está todo resuelto, porque sería una ilusa, ¿no? Y no creo que no soy ilusa. Creo que hay motivos para un optimismo moderado. Creo que este paso, esta reunión, abre ese camino. Un camino que no existía y que ha estado cerrado años. Por tanto, creo que sí. Creo que todos los ciudadanos españoles, al final, que han sufrido, porque muchos han sufrido durante todo este tiempo las tensiones, seguramente en Cataluña de manera mucho más abierta, ¿no? porque eran más palpables, pero yo tengo muchísimos amigos en el conjunto del Estado y han sufrido en parte con nosotros, y creo que esa oportunidad vale la pena explorarla. Se lo debemos a todos los ciudadanos y creo que es responsabilidad del Gobierno de España. Y una curiosidad, tú, Berna, querías preguntar algo. Bueno, si es posible, aún sí que me gustaría si preguntar. Si es breve, pregunta y respuesta. Muy breve. Sí. ¿Les preocupa al Gobierno esta negativa de Torra a invitar al rey? Que es como la mácula que ha habido hoy a una comparecencia que parecía y ha sido positiva. Bueno, creo que la agenda del rey la marca el rey, el propio monarca, y por tanto no depende de invitaciones o no, sino que el rey estará allí donde considere oportuno y donde su agenda lo lleve. Y en segundo lugar, a mí sí me gustaría hacer una reflexión, y es que cuando se pide el respeto a las instituciones de autogobierno de Cataluña, ¿no? al president de la Generalitat, a la Generalitat, al Parlament de Cataluña, que yo también lo pido, es decir, creo que son instituciones democráticas que hay que respetar, pero también pido el mismo respeto al resto de instituciones. Creo que todas representamos cosas dignas y que todas merecemos ese respeto mutuo, y por tanto el jefe del Estado también. Me quedaba la curiosidad, ¿se ha metido usted en el perfil de Twitter de Pedro Sánchez y por eso tuitea en catalán? No me he metido yo en el perfil. Debe tener alguien que lo hace. Pero bueno, creo que también es importante el uso normalizado de las lenguas españolas, ¿no? Artículo 3 de la Constitución, donde se reconoce que hay varias lenguas españolas, el castellano, que es la común, y después esa riqueza maravillosa que tenemos como país, que el presidente del Gobierno, aunque evidentemente con ayuda ortográfica, ¿no? para que quede bien escrito, creo que también es importante para normalizar algo que debería ser absolutamente normal después de 40 años de democracia. Meritxell Batet, ministra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros.